Son las 6 de la tarde con 20 minutos. Esto no es la rotativa del aire, esto es conexión. ¿Ah? Tu cuarentena en donde sea, pero bien informado. ¿Ah? Mi nombre es Jaime Chincha. Estamos hoy aquí nomás de pasadita. Está Renato también. ¿Ah? En un momento ya se conecta con nosotros. Tal como él mismo lo había anunciado, el propio Renato, vamos a conversar con el ministro de Educación, Martín Benavides, sobre un tema muy concreto, pero también por ahí despejaremos algunas otras dudas en el sector de educación. Ha estado el ministro, o ha expuesto, mejor dicho, ante la comisión del sector, el tema referido a la prórroga de la moratoria para la creación de nuevas universidades públicas y privadas hasta el 26 de abril del próximo año, entre otros temas. Ministro Benavides, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Buenas tardes, Jaime. Un gusto estar aquí en el programa para compartir algunas ideas. Sí, no, primero este tema de, la moratoria para la creación de nuevas universidades, asociado además a la educación a distancia. Se ha sabido que el consorcio de universidades están preocupados también por estudiantes varados, pero primero queríamos los alcances que había expuesto usted ante el Congreso. Cuéntenos. Sí, mire, como sabe la ciudadanía, la SUNEDU está culminando un proceso de licenciamiento de las universidades. Faltan 7 universidades para que sean notificadas sobre el resultado de la evaluación de licenciamiento. Este ha sido un proceso importante que ha permitido terminar con 93 universidades licenciadas al día de hoy, y con 45 universidades que no lograron cumplir con las exigencias planteadas por el modelo de condiciones básicas. El resultado también ha sido importante en términos de haber demostrado, como ayer ha salido, digamos, una investigación donde se ha mostrado que, por ejemplo, las universidades peruanas en el contexto de este proceso de licenciamiento han aumentado en un 171% el número de artículos que han venido publicando en revistas indexadas de investigación, lo cual significa que ha habido una mejora sustantiva de la calidad. Como ese proceso se está acabando y como por otra parte se necesita tener tiempo para terminar de ordenar todo el sistema universitario, por ejemplo, planteando una política de educación superior que ordene finalmente los procesos de licenciamiento y de acreditación, y también para terminar que el proceso que las universidades públicas con comisión organizadora, que son 21, terminen de institucionalizarse, y para que el Estado también concentre todos sus esfuerzos de este año en la supervisión de la forma como están reaccionando las universidades a la emergencia sanitaria, es que se está proponiendo una moratoria de un año más, desde el 21 de abril, que venció la moratoria anterior, hasta el 21 de abril del año 2021. Ministro, buenas noches. Hemos vivido en los últimos años, ¿no?, una larga época en la que había un conflicto de intereses entre las personas que desde el Congreso pretendían legislar temas educativos y que por otro lado tenían comprometidos intereses personales, empresariales con determinados centros de estudios, muchas universidades. Uno esperaría que en este Congreso no ocurra eso, pero también hay presiones políticas. ¿Usted ha sentido en estas semanas, en estos días en que se viene ya discutiendo el tema, que no sé si necesariamente desde el Congreso, pero que hay presiones para que estas, por ejemplo, 45 universidades que no han logrado cumplir las condiciones básicas exigidas por la SUNEDU puedan alcanzar la licencia? No, de ninguna manera, al contrario. SUNEDU acaba de publicar la semana pasada lo que es el nuevo modelo de autorización de funcionamiento para universidades nuevas. Ese modelo es un modelo más exigente que el modelo que hemos utilizado para evaluar las universidades en el primer proceso de licenciamiento. ¿Por qué? Porque el mensaje que se está dando es que el proceso de licenciamiento permitió que todas las universidades peruanas licenciadas aumenten su nivel de calidad. Y por lo tanto, toda universidad nueva que se quiera presentar tiene que demostrar ya no que está en las condiciones de calidad del año 2015, sino en las nuevas condiciones de calidad que se están exigiendo ahora para la posibilidad que se vuelvan a presentar
cuando se levante la moratoria de ser aprobado el proyecto de ley que hemos presentado. Entonces, hay un nivel de exigencia mucho mayor, ¿no?, que refleja el proyecto de reforma universitaria que trataba de llevar las universidades a un nivel distinto en el que están, ¿no? Y por ejemplo, las 45 que no han logrado la licencia todavía, ¿por qué tipo de condiciones básicas no han alcanzado? Las 45 que fueron denegadas, yo diría en el 95% de los casos no cumplieron ninguna condición básica, ¿no? Esas universidades que tuvieron su licencia denegada podrían presentarse a este nuevo proceso de autorización, que vuelvo a repetir, es más exigente que el anterior, y por lo tanto uno podría empezar a decir, bueno, si no superaron la valla con el modelo que era de una Claro. relativamente más sencillo que uno podría imaginarse que van a tener que trabajar duro para llegar a este nuevo estándar que se está planteando. Pero solamente podrían postular aquellas universidades denegadas que cumplen con su plan de cese, ¿no? Es decir, si la universidad no logró cumplir con su plan de cese, no puede presentarse el nuevo modelo. Ministro, le decía hace un momento en la presentación que el consorcio de universidades, la Católica, la Cayetano Heredia, la Pacífico, la de Lima, han emitido un comunicado expresando su preocupación por la repatriación de estudiantes peruanos, ¿no? Y está haciendo el llamado al gobierno para que se tramite lo más rápido que se pueda, entendiendo todo el tiempo que ha transcurrido y todavía permanecen sin poder regresar a nuestro país. ¿Qué podría expresar usted? ¿Qué respuesta le podría dar, tranquilizadora por cierto, a estas universidades? Sí, en realidad no he visto el comunicado, lo voy a leer con detenimiento, me voy a guiar por lo que usted señala. Evidentemente, si hay estudiantes que por razones humanitarias tendrían que regresar al país, eso lo tiene que evaluar el Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿no? Yeah. De ese grupo hay probablemente algunos que están siendo becados por Pronadec. Ahí, digamos, la decisión es de la universidad y de los propios estudiantes, ¿no? En el sentido que podrían continuar con su educación remota en el lugar donde están, y si es que por alguna razón humanitaria tienen que regresar y la universidad les permite regresar, se tendría que evaluar ese caso, ¿no? Pero desde Pronadec estamos siguiendo la situación de los estudiantes que son becados por Pronadec y todos continúan con sus becas, ¿no? Ministro Benavides, vamos a hacer una pausa, regresamos con usted si nos permite, para seguir conversando sobre otros temas. Estamos en Conexión, tu cuarentena donde sea, bien informado. Estamos Jaime Chincha, donde sea, pero bien informado. ¿Ah? Eso es lo importante. Y con el ministro de Educación, Martín Benavides. Volvemos en un ratito. Venimos. ¿5 con 34? ¿5 o 6? Ya no sé, ya perdí ya la cuenta de los días, de las horas. 6 con 34. Estamos conversando aquí Jaime Chincha y yo con el ministro de Educación Martín Benavides, y en la respuesta anterior el ministro mencionó el tema del aprendo en casa. Mi pregunta tenía que ver con eso, porque en estos días salió una encuesta de Datum, me parece, donde los padres de familia encuestados en un 73%, ministro, creen que se aprenderá menos con estas clases virtuales. Incluso hay una cifra todavía más desesperanzadora, porque el 14% considera que no se aprenderá nada. Usted hace unos días señalaba que el Aprendo en Casa ha logrado una cobertura de más del 90%. ¿Qué impresión le dejan estas conjeturas de algunos padres de familia? Digamos, hay muchas encuestas sobre el tema, ¿no? Yo quisiera diferenciar un poco los temas que están dentro de lo que es Aprende en Casa, ¿no? Lo primero es la cobertura, es decir, qué tanto Aprendo en Casa está efectivamente ayudando a los niños y niñas del país a que puedan cumplir con su derecho a educación, ¿no? Y ahí sí tenemos consistencia entre el INEI, ¿no? Encuestas que hemos hecho nosotros que dicen que tenemos un 24% de los hogares que señala que están conectados con la estrategia Aprende en Casa, ¿no? Ahí hay un primer resultado que es interesante, porque cuando nosotros empezamos esto en marzo, es decir, hace 2 meses y medio,
teníamos el problema que si solamente salíamos por internet, llegábamos al 30% de los hogares. Rápidamente montamos una estrategia multicanal de televisión y de radio que nos ha permitido aumentar la cobertura del 30% al... ¿Aló? Sí, adelante, adelante. Sí, escuchamos. Estamos escuchando. Al 95%, ¿no? Sin embargo, nos queda un 5% de hogares al que lamentablemente no estamos llegando, y ahí fue que propusimos esta estrategia de conectividad sobre la cual podemos también hablar en otro momento. Ahora, sobre los contenidos, sí, ¿no? Ahí también hay varias opiniones, ¿no? Nosotros hemos tenido una encuesta anterior del grupo Apoyo que señalaba que aproximadamente un 50% de las familias decía que estaba satisfecha con la estrategia. Nosotros tenemos nuestras encuestas que hablan de casi un 60% a nivel nacional, ¿no? Y que hay un 40%, un 50% que no están satisfechos con la estrategia Aprende en Casa porque piensan efectivamente que van a aprender menos sus hijos, sus hijas, ¿no? La encuesta de datos no sé exactamente si es nacional, si es solamente urbana, cuál es la distribución entre público suelen ser y privado. nacionales ya, ¿eh? Suelen ser nacionales, con una muestra. Pero más urbana que rural, pero en fin, Urbana, hay un porcentaje importante de familias, digamos que puede ser un 50%, que consideran que sus hijos que no están satisfechos con la estrategia, Aprende en Casa en particular, y quizás ahí se mezcla Aprende en Casa con la parte virtual de la familia, y que en buena parte eso, cuando nosotros lo hemos averiguado, tiene que ver con que desconfían de la virtualidad, ¿no? No solamente eso, ahora como, digamos, si hablo en primera persona y veo también en otros casos, el tema es que el padre está muy comprometido, es un auxiliar prácticamente, es decir, se convierte en parte protagónica, presencial del proceso educativo. Es decir, el padre lleva un estrés constante, diario. Se lo digo por experiencia propia. A veces es tremendo sobrellevar, digamos, esta situación. Pero yo le quería preguntar, ministro, sobre lo que a su vez se preguntó en la última conferencia del presidente Vizcarra. Por temas de agenda, usted no estaba justamente en Palacio de Gobierno, pero un medio de Puno hizo especial énfasis en dos cosas. Primero, ¿qué pasa con las tablets? ¿No? Y lo decían en esos términos, y que debido a este retraso, el gobierno debería evaluar su renuncia. Estoy citando lo que este medio puneño, si mal no recuerdo, al final de la conferencia, cuando entran las preguntas de los periodistas y de los medios de comunicación, hicieron concretamente sobre esos dos ángulos. Radio Pachamama, ya lo recordamos, Radio Pachamama decía eso, ¿no? Entonces ahí hay dos preocupaciones. Primero, lo de las tablets, y segundo, que ante esa situación pidieran su dimisión. ¿Cuál es su respuesta? Mire, como le digo, nosotros sobre la falta de cobertura en algunas zonas rurales, desde el primer momento hemos identificado ese problema. Hemos logrado pasar de un 70% de no acceso a un 5% de no acceso, pero ese 5% es igual a un grupo importante de estudiantes, ¿no? Y para ese grupo es que nosotros diseñamos la estrategia de tablets. Hay que pensar que una estrategia de tablets, que es 1 millón de tablets, no es como comprar pues 1 millón, digamos, de un producto únicamente de un aparato, ¿no? Tenemos que pasar primero por el diseño de los contenidos pedagógicos, que ya lo cumplimos. Segundo, por la focalización, es decir, a dónde se van a destinar las tablets, que ya lo cumplimos, con las especificaciones técnicas de las tablets, que no es un tema menor. Nosotros no podemos comprar 1 millón de tablets todas igualitas, porque si llevamos las tablets que sirven para la costa a 4.000 metros sobre el nivel del mar, en un mes se malogran y están abriendo una investigación vinculada a esa mala compra. Ya, pero ¿cuál es entonces la salida? ¿Cuál es la salida? Ya tenemos las especificaciones técnicas para las diferentes características geográficas del país, y el día domingo se lanza el concurso de adjudicación. Tenemos la fecha final del concurso, el 18 de junio, para estos distintos tipos de tablets que vamos a necesitar, y empieza la distribución en julio. Otra manera de mirar esto es que cuando el país ha tratado de diseñar una política orientada directamente a la brecha
de aprendizajes entre urbanos y rurales, pobres y no pobres, se ha demorado por lo menos, en el mejor de los casos, 2 años. Nosotros, en el peor de los casos, en 4 o 5 meses vamos a tener una solución estable, estructural, alineada a la diversidad del país, con contenido pedagógico. Para que quede claro, entonces, en julio se distribuyen las tablets, es lo que está diciendo. En julio se inicia la distribución de las tablets, ¿no? Ya. Según estas 5 características que tenemos. Ya. Y va a ser un proceso que va a tomar... ¿Cuántas? En total es 1 millón de tablets, ¿no? Las que vamos a distribuir. Pero el proceso, porque también... Claro, el proceso de distribución iría hasta cuándo, más o menos. Que en el mercado no hay 1 millón de tablets para las características que nosotros estamos exigiendo, que por ejemplo buena parte de ellas puedan resistir altitud. Estamos terminando, entendemos nosotros, julio, agosto, la mayor parte de las tablets, y van a quedar un grupo para todo el mes de septiembre, que es el grupo, digamos, que nosotros consideramos que va a estar más en las zonas urbanas, ¿no? Pero queremos avanzar bastante todo julio y todo agosto. Para aquellas zonas en las que no vamos a poder llegar todavía por todo este proceso complejo, estamos diseñando estrategias diferentes. Por ejemplo, en el caso de Puno, y eso ya lo hemos hablado en una reunión técnica que ha habido con los alcaldes, ya están planteando soluciones para las poblaciones a las cuales no les llegaba la señal. Hay alcaldes que, por ejemplo, están comprando satélites, están ampliando la señal de radio, de televisión. Nosotros también estamos diseñando soluciones tecnológicas para otras localidades donde no se llegue todavía con la cobertura de Internet ni con las tablets, zonas de poca conectividad, y estamos resolviendo estos casos con colaboración de los alcaldes. Adicionalmente, la otra semana vamos nosotros a plantear una resolución con un protocolo que, por ejemplo, permita abrir algunos colegios en las zonas donde no hay contagio, donde no hay conectividad y donde los docentes están en las zonas. De manera tal de poder garantizar que abrir estos colegios, que no es un proceso tampoco de un día para otro. ¿Cuándo sería eso, perdón? ¿Cuándo sería eso? La resolución la vamos a sacar la otra semana, pero de ahí inicia un proceso. ¿En qué consiste el proceso? En que los directores regionales de educación y las SUGERES, que son finalmente los que van a implementar esto, nos digan en qué zonas creen ellos que se podría implementar. Todavía no tienen claras las zonas. O sea, no tiene que ver, por ejemplo, con el mapa regional que tiene diseñado MINSA según cómo ha avanzado el virus. Sí, no sé, pienso en Tacna, Puno, donde los números son bajos. 20 distritos en Lima, 19 regiones a nivel nacional según la alerta epidemiológica. Ese podría ser el criterio, ¿no? Nosotros hemos establecido un criterio, tenemos identificadas las zonas donde no hay contagio, donde los profesores viven en las zonas cercanas a las localidades y donde no hay conectividad, que va a ser el criterio. Entonces, nos van a enviar el pedido de información, vamos a mirar si califica, digamos, con estos requisitos, porque hay que tener mucho cuidado con abrir un colegio, y se inicia un protocolo de apertura donde, en primer lugar, nosotros tenemos que garantizar que la institución educativa cuente con el mantenimiento, los kits de higiene y todo el material necesario que va a exigirse en el protocolo, ¿no? Mascarillas. Eso ya sería para el segundo semestre del año, ¿verdad? Para mitad del segundo semestre, tal vez. No. Justo hemos hablado con algunos gobernadores. Yo aspiraría que esto pueda empezar a ser, ya en la apertura de estas zonas, el 1 de julio, ¿no? 1 de julio. Bueno, está bien. Tablets entonces en julio y la posibilidad de que se reabran algunas escuelas en algunas regiones también a partir de julio. Claro, pero julio, agosto, septiembre, más o menos, dice, ¿no? Una primera parte, ¿no, ministro? Las tablets llegarían septiembre, dice usted, una primera parte. Es lo que me parece haber entendido. No, por favor. Julio empezamos la distribución, ¿no? Y entre julio y agosto tenemos a la mayor parte de las tablets en julio y agosto. Eso. Nos va a quedar un grupo en las zonas más cercanas a las ciudades, porque acá la prioridad es llegar a las zonas más alejadas, que quedarían para septiembre. En el interín, mientras que eso se va dando, vamos a ir, por un lado, teniendo soluciones tecnológicas particulares, como esta que se ha dado en Puno, con la que estamos planteando para Lima, y considerar la apertura de algunas instituciones educativas ahí donde hay una combinación de no conectividad
más no riesgo para la salud de los niños, los niñas y de los profesores. Y estamos trabajando en este protocolo que la otra semana lo vamos a sacar. Bueno, esa es una muy buena noticia. Sí, claro. Nos quedamos sin tiempo, ministro. Muchas gracias más bien por su disposición y por estar con nosotros. Gracias también. Gracias, ministro. Gracias. Buenas tardes. Ministro de Educación Martín Benavides. ¿no? Lo de las Importante, tablets, ¿no? era todo Lo de las tablets un tema arranca en polémico. julio la distribución Sí. y estaría, ¿no?, concluyendo en agosto. Sí. La mayor parte de los beneficiarios ya estarían con su tablet. Hay que acordarnos de la fecha para preguntárselo si es que Sí, no sí, sí. ocurre así. Yo y había luego la entendido que posibilidad de reabrir. yo había entendido que terminaba en septiembre, ¿no? Y Minto se puso un poco saltón, ¿no? Un ratito. ¿no? Pero julio, lo otro es agosto, interesante, septiembre, ¿ah? ¿Ah? Lo otro es interesante, que se reabran colegios. Sí. Mira, leyendo la tabla del MINSA, Sí. los lugares donde hay por lo menos fallecimientos de un dígito, ¿no? Bueno, en el Cusco, en Moquegua, en Cajamarca, Purímac, Tacna, Puno, Huancavelica, Ayacucho también podría ser, ¿no? Ahí donde se empiece esta suerte de globo de ensayo, de reapertura de algunos colegios. Hay Vamos a ver qué regiones que pasa. realmente merecen un reconocimiento, ¿no? Apurímac, Sí. el mercado de Tacna, 0 contagios, ¿no? Y el mercado de Puno también. ¿Ah? Ayer hablábamos Sí. con un vocero, digamos, de los comerciantes de Puno y tenían un protocolo muy parecido al tacneño, así que bien por eso. Bueno, Vamos a son hacer una las pausa 6:47. Y regresamos, Jaime, con un tete-a-tete. A ver, ¿cómo es eso? ¿O lo Vamos contamos a tener luego? más adelante el versus de Charly García ¿Verdad? con Fito, pero antes también un amistoso. Los teloneros. Así. ¿Ah? Los teloneros son Julio Velarde, el hombre fuerte de la economía, y la ministra María Antonieta Alba. ¿Qué te parece? Buenísimo. Antes la pausa.